Hay una perspectiva social en la actividad económica, no solamente empresas que se caracterizan precisamente por atender esas actividades, sino que también hay entidades benéficas, en este caso, que se ocupan de las personas que lo están pasando mal económicamente. Estamos hablando de perfiles profesionales muy complicados, estamos hablando de situaciones familiares también extraordinariamente complejas. Desde ese punto de vista del socioeconómico y del sociolaboral, nos interesa detenernos unos instantes en la última memoria que ha dado a conocer Cáritas. Para Cáritas el año 2021 resultó incierto, pero en todo caso exigente por la cantidad de personas a las que han tenido que ayudar para sortear sus dificultades económicas. La entidad benéfica advierte de la cronificación de la pobreza en la sociedad urensana tras la pandemia, una situación determinada por la precariedad laboral, ya que casi un 4% de los atendidos llevan 5 años o más recibiendo ayudas. Ángel Feijóo es el delegado de Cáritas y da algunas claves de la memoria que se acaba de dar a conocer. Pues en principio un poco la situación social en la que estábamos, ¿no? Entramos digamos en una crisis, pero con unas causas que no eran solo económicas ni fundamentalmente económicas, sino que era una crisis que derivaba digamos de una crisis sanitaria, ¿no? Entonces nos encontramos con un poco los elementos más relevantes. Por un lado, una falta de empleo en muchísima gente que se había quedado sin empleo, sobre todo en el sector servicios. Luego, la brecha digital afectó muchísimo todo el acceso, digamos, a una serie de recursos de la Administración a través de los instrumentos digitales, sobre todo para una población mayor como es la nuestra. Eso se fue muy dificultoso. Y después la pérdida de empleabilidad de tantísima gente. Es cierto que para nosotros en la pandemia había recursos que habían sido, pues se habían, digamos, desproporcionado. No sé, el comedor, llegábamos a 700 menús diarios, eso, digamos, se redujo mucho, ¿no? Pero la cronificación de la pobreza que empezamos a notar, digamos que se solidificó todavía más, ¿no? El año pasado 705 personas recurrieron por primera vez a Cáritas, lo que representa una media de 2 nuevos atendidos cada día. La entidad pone el acento en la situación de las mujeres. Sí, había el plus de fortaleza del que yo hablo a veces en la mujer, es que es la que acude normalmente a los servicios, es la que tira por la familia, es la que se atreve a aparecer en los recursos sociales, se atreve a asumir una serie incluso de empleos, digamos, de muy baja cualificación, ¿no? Ese es, digamos, es el plus, es la fortaleza que encontramos en muchas, y luego la debilidad es que realmente es quien más ha padecido a veces la falta de empleo en el sector servicios, ¿no? Hablamos de, sobre todo, cuidado de gente mayor, atención en las casas, limpieza, parte de la hostelería. Ahí se han perdido muchísimos empleos en donde había muchísimas mujeres trabajando. La cronificación de la pobreza es un hecho, dice Ángel Feijóo, que recuerda que hay muchas personas trabajando, pero sus ingresos no les llegan para vivir. Sí, una de las cosas que notamos, y esto ya viene de atrás, es que el trabajo no garantiza, digamos, el acceso a todos los recursos para llevar una vida digna, ¿no? Hay trabajos precarios, hay trabajos por horas, hay trabajos incluso, bueno, sin contrato, que no garantizan. Nos encontramos mucha de la gente que atendemos desde Cáritas que sí tienen algún tipo de trabajo, pero que no les llega para cubrir todas sus necesidades. Pensemos también en el agravamiento el encarecimiento, digamos, de todo lo que es la electricidad. Yo pongo siempre el ejemplo más claro, quizá es cuánto costaba una barra de pan hace año y medio o un año y cuánto cuesta ahora. Cuando sube el pan, quizá que el pan es lo básico, es que ha subido todo. Entonces, y no en la misma proporción han subido los salarios. Entonces nos encontramos con mucha gente con algún tipo de empleo, pero que no llegan a cubrir todas sus necesidades. El delegado de la entidad subraya las funciones de intermediación de Cáritas y también la colaboración que recibe de voluntarios e instituciones públicas. La mayor cantidad de recursos económicos que hemos gastado este año ha sido en cursos de formación y empleo para preparar a la gente para que pueda acceder, en convenios con determinadas empresas para formarlos en las empresas, en temas de vivienda, para que puedan acceder a la vivienda, cosa harto complicada, y en una cosa que también me gustaría resaltar, que son los problemas de salud mental. Muchísima gente que incluso en el comedor se está atendiendo a mucha gente que le dispensamos allí los medicamentos porque necesitan a alguien que los ordene, que los regularice, incluso pueden estar atendidos allí durante unas horas.
Ese es uno de los problemas con los que nos estamos encontrando, que nos desborda, que no sabemos muy bien cómo solucionar. Y gracias a Dios hay muchas personas que cuentan con nuestro trabajo, muchos voluntarios, muchos donantes, muchas empresas, que es lo que intentamos, porque es una manera de formar a la gente para que puedan acceder al mercado laboral, ¿no? Y luego tenemos una colaboración con todas las administraciones, ¿no? Tanto a nivel, digamos, autonómico, como a nivel local, como a nivel nacional, pero sí notamos esas deficiencias. El tema de la salud se está convirtiendo en un tema difícil. Estamos gastando bastante dinero en el copago farmacéutico y insisto en el tema de la salud mental, donde no hay recursos para mucha gente, donde nos llaman del hospital, las trabajadoras sociales del hospital, y nos dicen, mire, esta persona que estaba en agudos tiene que salir, no tiene familia, no tiene dónde ir, y nos encontramos con graves problemas en ese ámbito que, ya digo, no somos capaces de solucionar del todo. Cáritas ha tenido que drenar muchos recursos para solventar situaciones socioeconómicas muy complejas. Siempre se necesita más, reconoce Ángel Feijóo. Sí, siempre van justos. Sobre todo nosotros tenemos una cosa que contamos muchas veces, que estamos muy pegados al territorio. A través de las Cáritas parroquiales conocemos muy directamente las necesidades, ¿no? Entonces acuden a nosotros, son como la última instancia, ¿no? Cuando ya han acudido a todos los recursos de la administración, acaban en Cáritas. Entonces, claro, siempre nos faltan recursos y luego estamos intentando salir al paso de aquellas cuestiones que cada vez nos aparecen de modo más grave. Hablaba antes del tema de la vivienda. Pues ahora mismo la infravivienda o viviendas que están alquiladas por habitaciones, hay muchísimas. Entonces, bueno, pues tenemos hasta 58 recursos habitacionales que no nos llegan, que necesitaríamos más. Ahora con el tema de los ucranianos, pues estamos intentando incrementar nuestra red de viviendas para poder atenderles. Entonces, bueno, como que siempre van apareciendo nuevas necesidades que tenemos que tratar de cubrir, ¿no? El comercio siempre en la tesitura de qué hacer para fidelizar, para captar, para mantener en definitiva su actividad y su nivel de ventas. Hablamos en nuestro análisis de los retos del comercio. En el centro de la ciudad hay casi 250 locales comerciales vacíos, algunos con unos precios que el sector no está dispuesto a pagar. Más allá de este hecho concreto, hay un cambio de paradigma en el sector. Problemas de relevo generacional, de cambio en el patrón del consumo y de digitalización de los procesos. ¿Cuáles son los retos para un sector crucial en la actividad económica de la ciudad? Estas son las preguntas que le trasladamos a David Martínez en el análisis de esta semana. Estas son sus consideraciones. Es posible incluso que no sepamos cuál es el enfoque a realizar, pero lo que está claro es que no vamos a volver hacia atrás, no van a volver los tiempos pasados. Yo creo que evidentemente se está hablando muchísimo de digitalización, pero hay que tener los datos muy claros. Por ejemplo, al día solamente se está vendiendo online el 4% de las operaciones mundiales. O sea, no es tanta cantidad lo que parece. Y a nivel de las compras mundiales que se han hecho a lo largo del año 2021, ha sido el 11% de las compras mundiales. O sea, que quiere decir esto que queda muchísimo recorrido de operaciones de compra offline. Cuando, por ejemplo, vas a Madrid y ves que una tienda como Zara abre una tienda gigantesca, lo que tienes que plantearte a lo mejor es darte una vuelta a Madrid y analizar qué tipo de tienda es esa. Ves que es una tienda física, pero donde el componente online y el componente virtual está muy desarrollado. Entonces, esas son las tendencias hacia las que hay que ir. Luego, por otro lado, se acabó ya las tiendas estocaje, donde a lo mejor te hacían falta 200 metros cuadrados, un sótano para almacenar la mercancía, sino que, como siempre, es un sector de referente el de la automoción, aunque ya lo hacían hace muchos años en el sector de la automoción, hay que aplicar ahora seguramente en comercio el concepto just in time. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a vender y voy a tener stock en base a los pedidos que voy teniendo. Y se está viendo porque además no hay componentes de producción, entonces puede estar ocurriendo, por ejemplo, en el sector textil, tienes que hacer el pedido de un vestido o un traje pues para un mes, cosa que antes a lo mejor era impensable. O sea, quiere decir, la producción no va a ser muy a la medida y muy a la demanda del cliente. No va a ser, ahora hay una tendencia y el cliente se va adaptando. Entonces se dan cosas, por ejemplo, que faltan 100.000 empleados en el sector de la hostelería nacional y 70.000 empleados en el sector de la construcción.
Pero lo que sí que entendemos es que no es un tema de falta de empleados, sino que a lo mejor hay que cambiar la producción. Me explico. A lo mejor en la producción no hay que construir, o sea, en la construcción no hay que construir como hasta ahora, sino a lo mejor pues con sistemas modulares y con gente más especializada, que no esté el 100% de mano de obra en la construcción, y lo mismo puede pasar en la hostelería. A lo mejor no te hacen falta 100.000 personas de camareros, y quiere decir esto que a lo mejor el autoservicio va más allá de la tendencia actual. Entonces creo que estamos en una época muy bruta de cambios, incluso a nivel de producción y a nivel de generación de comercio. Entonces esto el comercio tiene que ser consciente de que hay que adelantarse a los tiempos. Sobre todo la palabra mágica yo creo que ahora es innovación, pero cuando decimos innovación no caigamos en tecnología, sino innovación de cómo desarrollo mi producto y cómo desarrollo mi comercio y cómo llego a mis clientes. Ese cambio de mentalidad, el otro día por ejemplo me estaban diciendo en una empresa en Madrid que sus top profesionales o les incentivas o en 2 años se marchan. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues imagínate una persona joven con una motivación de incentivación que hoy está aquí en España, mañana va a Noruega y pasado va a Australia, evidentemente no puede tener un estocaje de productos de consumo, sino que el consumo tiene que ser rápido y cubrir sus necesidades. Entonces, esto sí que está cambiando. Es verdad que incluso a nivel en Asia y en Estados Unidos no sabemos cómo va a evolucionar ahora después de la pandemia, pero la tendencia era el alquiler. O sea, tú al final el consumidor joven lo que quiere es un pack donde le cubras una serie de necesidades, donde puede ir la tecnología, la comunicación, la movilidad y el textil. Entonces eso es como digamos un alquiler de, bueno, pues que cubras mis servicios, y hacia ahí creo que tiene que ir mucho el comercio. Tenemos que cerrar ya el negocio. Ha llegado el momento de la despedida. Solamente darle las gracias por habernos hecho compañía también hoy. A la vuelta de 7 días, otra edición de Las Cuentas Claras. Que tengan una feliz semana, amigos.